En no ficción, utilizamos sonidos y voces que se complementan para contar historias y realidades. Desde la creatividad y el periodismo les invitamos a escuchar No Ficción Radio. Tamboritsicolaj es lo que escuchamos de fondo. Estos instrumentos son muy tradicionales en ferias patronales de los distintos municipios de Guatemala. Generalmente son ejecutados por 2 personas que acompañan los recorridos procesionales y danzas tradicionales. Son piezas musicales que anuncian fiesta, que anuncian alegría. Y así es como el artista cachiquel, Jeffrey Xicay, decidió iniciar su exposición individual llamada Mocán en pleno centro histórico en la ciudad capital de Guatemala durante el mes de julio, con música de fiesta, fuego de agradecimiento, cuxyá y comida para celebrar. Jeffrey tocó el tsicolaj, acompañado del tambor de don Anselmo Cuá, aquella mañana del 6 de julio, en donde por primera vez el artista exponía sus obras en el Centro Cultural Proyecto Perjura. Soy Amanda Chiquito, periodista de podcast en No Ficción Radio. Y en este primer episodio de nuestro especial Artistas y Cultura en los Territorios, nos acercamos a la trayectoria del artista cachiquel, Jeffrey Xicay Can, quien nos transporta a la historia y cotidianidad de su pueblo a través de los hilos y el telar de cintura. Jeffrey Xicay Can es originario del municipio de Patzicía, Chimaltenango, Guatemala. Este es un municipio de origen cachiquel y según el vocablo cachiquel, Patzicía significa lugar del río Sia, ya que según los pobladores, a este municipio lo atraviesa y corren sobre su territorio las aguas del río llamado Sia. El municipio está habitado mayoritariamente por población maya, que aún mantiene su idioma, indumentaria y tradiciones. Se ubica a 68 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala, sobre la carretera interamericana. Patzicía es reconocido además por ser un territorio productor de hortalizas. Yendo hacia el municipio, sobre la carretera, se pueden observar grandes hectáreas de cultivos como zanahorias, coliflor, apio, cebollas, repollo, entre muchos otros. La historia de Jeff también está muy ligada al quehacer de la tierra, porque de ahí proviene su familia. Y esto tiene una gran influencia en la forma de ver la vida y transmitirla a través de su arte. Vengo de una familia de los 2 lados relacionada con la agricultura. Mis abuelos eran sembradores de milpa, mis abuelas eran amas de casa. Y mis papás también se dedican a la agricultura, mis hermanos también se dedican a la agricultura, y Patzicía es un territorio dedicado a la agricultura 100%. Jeffrey tiene 20 años y desde su infancia tuvo un acercamiento con la música a través de la marimba. Desde los 7 años, cuando se encontraba cursando el nivel primario, al salir de la escuela, por las tardes, se dedicaba a tocar marimba. Pero su primer acercamiento al arte lo obtuvo desde su seno familiar, de la mano de su madre. De ahí es que él se nombra como tejedor y surgen sus obras en la actualidad. Mi mamá es costurera, bordadora, tejedora. Yo tengo una gran obsesión con los hilos y creo que también la heredé de mi mamá, que tiene una gran obsesión con los hilos y con las creaciones. Creo que ella es muy creativa y creo que se ha movido dentro de eso. Es más bien como una manera de existir y de pensar la vida,
de cómo vamos construyendo las cosas. Desde pequeño a Jeffrey le causaba curiosidad e interés la complejidad de las distintas técnicas que son utilizadas para elaborar los huipiles. Cuando habla de su historia y la de sus ancestras, habla de su abuela paterna, Toribia Peroval, que en la comunidad era conocida como Doña Ligua. Ella tejía en el patio de su casa, amarraba su telar en un árbol, se hincaba sobre un petate en el suelo de tierra, amarraba a su cintura el telar con hilos rojos, el color tradicional del pot de patsicía. De ahí vino el conocimiento. Yo siempre miraba de chiquito eso y también yo luego que me acercaba con mi abuela y me contaba historias de la gente de antes, entonces como que me interesé mucho por la historia, pero también creo que mi vínculo con la historia fue el tejido, entonces a partir del tejido me involucré en la historia. El arte fue creciendo con Jeffrey. Él ha recorrido cada calle de su pueblo, cada pedacito de su territorio. Para él es importante construirse como artista a través de la historia, de lo que pueden contar las abuelas y abuelos, los cerros, el río, los cultivos. Para él, todo lo que existe en su comunidad puede contarse mediante los hilos, porque los tejidos también hablan, cuentan historias del pasado, del presente y el posible futuro. Y me di cuenta que en los huipiles de Patsicía hay un orden, ¿no? Y hay una lógica, lo que la gente comúnmente ahora llama como el significado de los huipiles, ¿no? Pero creo que trasciende esa idea, ¿no? Es como que no es algo sujeto a un objeto, así como es un significado ya, sino que trasciende, es una manera de entender la vida también, ¿no? Y me di cuenta que todas estas cositas, todos estos adornos que le llamo yo de los huipil de Patsicía, eran mensajes también. Por ejemplo, en el medio hay un adorno que hace alusión al movimiento del río, que es como, actualmente le llaman como una M, y las abuelas dicen que es porque el río se mueve y hace así, como ese movimiento, ¿no? Y me di cuenta entonces que hay como una idea de transmitir mensajes a través de los hilos y que ya la gente de antes ya lo sabía, la gente de antes ya empezó a hablar, ¿no? Y entonces se rompe la estructura como que creemos, ¿no? Que el mundo gira en torno al tiempo y el tiempo es así lineal, sino que en los huipiles la gente de antes habla con la gente de ahora y la gente de ahora va a seguir hablando con la gente del futuro, ¿no? La intención de Jeffrey, al utilizar los hilos, los elementos de la madera, el maguey y la diversidad de colores, no es solo tejer su propia historia, sino tejer historias comunitarias, traer de vuelta historias que se han olvidado, establecer una conexión, un código de comunicación, como lo hacían sus abuelas, que aunque no sabían escribir al español, ellas podían comunicar sus sentimientos, sus pensamientos y su resistencia política a través del tejido. Entonces, por ejemplo, me di cuenta que mis abuelos y abuelas no saben escribir, yo sé escribir. Entonces, es algo nuevo que aprendí, es una herramienta. Entonces, me doy cuenta que en mi pueblo el bordado, el tejido, todo esto ha servido como mensajes, pero también ha trascendido como un espacio de política comunitaria, también un espacio social, también un espacio de las emociones. A partir del tejido se crea un vínculo muy íntimo con los elementos que son parte de este ritual cotidiano. Los cuerpos que sostienen los hilos de colores, los pies o rodillas que se conectan con el suelo que les sostiene. En este ritual se tiene la capacidad de desconectar del mundo físico y se tiene la posibilidad de ser uno solo con el tejido. Y es bien lindo también pensar que el tejido crece, que el tejido nace, que el tejido se enoja, que el tejido ríe, y de hecho sí lo hace, y la gente dice eso, ¿no? Las abuelas dicen que el tejido ríe, que el tejido llora, que el tejido se enoja, y las abuelas se enojan con el tejido, las abuelas también ofrendan al tejido, ofrendan a los palos, ¿no? Que los objetos también tienen kush, también tienen corazón,
también tenemos un vínculo con todas estas cosas y tal vez trasciende el solo hecho como que de tejer como una acción, sino tejer también es una vida, ¿no? Tejer también es hacer vida. Y el mismo tejido nos muestra, por eso estoy muy alucinado con el tejido y con lo que se puede hacer porque en el telar de cintura, porque el tejido nos muestra muchas cosas, los nudos nos muestran muchas cosas, también los hilos, ¿no? Ver el lienzo lleno de hilos nos muestra muchas otras cosas, ¿no? Por eso siempre hago alusión, por cualquier cosa se puede hacer alusión al tejido, ¿no? Jeffrey reafirma que el arte desde lo comunitario es político, se habla y se transmite desde lo que en comunidad se siente. Por eso para él es fundamental entender el tejido como algo transversal de la historia de los pueblos. Y el tejido también es comunitario, aunque pareciera que es solitario, en realidad es una herramienta comunitaria muy grande porque uno mira en la calle los huipiles de las personas y de algún modo va hablando con la gente, ¿no? A partir de esto. Con el paso del tiempo, Shikai comenzó a experimentar con otros elementos, con otras texturas, empezó a escribir sobre los lienzos en blanco. A partir de ahí, empezó todo un proceso de exploración y de creatividad para combinar los elementos que siempre han estado en los huipiles, así como los nuevos elementos que incorporó en cada una de sus obras. Recientemente, finalizó su exposición, en la que mostró telares con elementos como el ocote, puntadas de nudos y escritos sobre el lienzo. Esta fue su primera exposición individual, a la cual nombró Mocán. Mocán hace referencia a la habitación de un santo, es decir, una imagen católica, y en el contexto de Patsicía, los mocanes son visitados por cualquier persona de la comunidad. Tener un mocán en la comunidad implica tener una responsabilidad comunitaria, pero Shikai quiso darle este nombre por las razones que nos explica a continuación. Cada una de las piezas tiene una voz, tiene una historia, te está contando algo, sobre todo te está contando algo en tres acciones, digamos, desde lo comunitario, desde lo familiar y también desde lo que trasciende, ¿no? De lo que es espiritual, lo llamaría yo. Y entonces esas tres voces que te están contando, eh, de algún modo, para mí se volvieron santos. Todas las piezas para mí son santas, porque el santo en el pueblo no solo es un santo católico. Mi abuela decía, mira, es que el maíz es santo. Entonces recoge el granito de maíz porque es santo, ¿no? Una abuela me decía, el incienso es santo, los palos son santos, el hilo es santo. Entonces yo como, ¿por qué todos esos objetos son santos, no? Y me di cuenta entonces que si todos los objetos son santos y que si yo en este espacio para mí muy íntimo, muy fuerte, muy cargado de toda esa fuerza, iba a colocar mis tejidos, entonces era un mocán porque estaba rodeado de santos. Para el artista, es importante romper con conceptos y prácticas del arte occidental. Es por eso que, quien tuvo a su cargo la curaduría de la exposición fue su madre, Vilma Shikai Shiko, quien en palabras de Jeffrey, tuvo una mirada disruptiva sobre cómo y qué sentimientos quería transmitir en la exposición. Cuando construí la idea de mi exposición Mocán, después de tener todas mis piezas, empecé en un proceso de curación, es decir, de ver cómo se va a expresar el espacio y le pedí ayuda a mi mamá. Yo quería pedirle ayuda a mi mamá porque quería, primero, que la exposición y la lógica de la exposición, la curación de la exposición la hiciera una persona del pueblo. Entonces pensé en mi mamá. Y dos, porque también es una apuesta a trascender el arte contemporáneo, a pensar más allá del arte contemporáneo y lo que puede significar el arte contemporáneo. Entonces, para mí, y como me decía mi mamá, es que yo no entiendo nada de esto, pero yo le dije, y creo que también toda la exposición es que no es necesario que la gente del pueblo entienda el arte contemporáneo, sino que el arte contemporáneo tiene que llegar a entender a la gente, ¿no? Y tiene que romperse esa barrera. Es como que Jeffrey presentó 7 lienzos. En el lugar se mostró un video del proceso de una de sus obras junto a su madre. El techo estaba decorado con flequillos de colores, muy tradicionales de la feria de su comunidad. Además, quiso llevar con él
un poco de su comunidad. Recorrió durante un mes los cultivos de las personas, en donde recolectó restos de lazos que los agricultores utilizan para amarrar las redes en donde transportan sus hortalizas. Esto para él es muy significativo, porque de alguna manera siente que el pueblo sostiene sus obras y también está contando su historia ligada a la tierra. Para el artista, construir el arte desde lo comunitario también es importante. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con nuestro pueblo? Porque estábamos contando historias de nuestro pueblo, pero ¿qué vamos a dar a nuestro pueblo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y creo que por eso no hay que tomarlo con cautela, hay que tomarlo con el corazón y con la responsabilidad de tu corazón. Y así como vas a tener eh, coherencia en la ciudad y contar tu historia en la ciudad, vas a tener la misma coherencia en tu pueblo y contar las cosas en tu pueblo, ¿no? Si haces algo allá en la ciudad, tienes que hacer el doble aquí en tu pueblo, ¿no? Para conocer más sobre este artista y sus obras de manera visual, visita nuestras redes sociales, en donde encontrarás un carrusel con información sobre sus obras más recientes. Este podcast es producido por No Ficción Radio, con entrevista, guión, narración y sonido de Amanda Chiquito. La edición del texto estuvo a cargo de Osvaldo Hernández y la música es cortesía del artista Jeffrey Shikai. Gracias por acompañarnos en este recorrido auditivo, en donde una vez más conocimos historias, realidades y propuestas en voces de las y los protagonistas en sus territorios.